Buenas a todos. El partido entre el Barça y el Bayern nos deja muchas cuestiones en el aire, pero una por encima del resto. ¿Por qué el Barça no logró disparar a portería del Bayern de Múnich? ¿Es realmente es lo que hay, como dijeron Piqué primero y luego Koeman? ¿Es esa la diferencia entre los dos equipos? Yo creo que no. Yo creo que hay más cosas futbolísticas que lo explican. Así que nos ponemos a ello. ¡Empezamos! Bien, lo primero de todo que hay que decir es que entiendo las palabras tanto de Piqué como Koeman para poder descargar un poco la presión, la sensación del ambiente de un equipo que está creciendo, pero para mí no es cierto. Para mí el Barça tiene más argumentos de los que enseñó ante el Bayern de Múnich para como mínimo ponerle en más dificultades. Es evidente que son dos equipos ahora mismo muy distantes en lo cuanto es a nivel. El Bayern de Múnich es uno de los claros 3 favoritos a la Champions League y el Barça no se encuentra en este grupo, pero como os digo, hay más argumentos futbolísticos como para intentar hacerle más daño del que hizo. En primer lugar, como siempre, vamos a intentar explicar todo ello y vamos a explicar por qué el Barça se vio tan sometido por el Bayern de Múnich. Primero de todo, como os digo, plasmamos como siempre las propuestas de los dos equipos, un Barça que en esta vez Koeman apostó por volver al 3-5-2, a los 3 centrales, o 5-3-2, luego entraremos en detalle, pero en cualquier caso, 3 centrales, 2 carrileros, medio del campo de 3, y aquí con Memphis Depay y con Luuk de Jong arriba. Por su parte, el Bayern de Múnich ya con su propuesta habitual, 4-2-3-1, de roles muy marcados, muy definidos, doble pivote para Kimmich y Goretzka, con Kimmich con más tendencia a venir a la base, 3 medias puntas, Müller, Lewandowski arriba. Así partieron los dos equipos. ¿Y cómo se empieza a explicar esa superioridad del Bayern? En primer lugar, hay varias cuestiones, pero intentaré resumir las que creo que son principales. En primer lugar, la propuesta, la presión, la línea de presión que decidieron cada uno de los equipos poner. Y eso pasa por el planteamiento y por la valentía del planteamiento. Un Bayern de Múnich totalmente activo, un Barça más bien reactivo. Un Bayern de Múnich que defendía y que proponía hacia adelante, un Barça que más bien esperaba. Y eso lo vimos primordialmente en la presión, en la línea de presión. Como os digo, el Bayern de Múnich fue a buscar el Barça en todo momento y el Barça con los 3 centrales tenía la premisa de ser más bien reactivo. En primer lugar, mucho balón entre los 3 centrales, pero aprecié la clara premisa de no entrar en pérdidas dentro, seguramente por ese poderío que tiene el Bayern de Múnich en las transiciones cuando roban esta zona y cuando salen y llegan con muchos efectivos, pero el Barça tuvo mucho balón, el balón que tuvo en inicio fue simplemente en esta tipología de pases, cuando el balón llegaba a uno de los 2 centrales se buscaba claramente a los laterales. Y aquí poco riesgo para conectar dentro. Es decir, vemos en primer lugar la reactividad, la pasividad de buscar poco riesgo. En segundo lugar, la altura de la presión, como os decía, ese 3-5-2 que puede ser un 5-3-2. Claramente se puede jugar muy ofensivo en este sistema y se puede jugar muy defensivo en este sistema. ¿Quién lo determina? La altura de los 2 carriles. Pues bien, la altura de los 2 carriles, tanto Jordi Alba como Sergi Roberto ante el Bayern de Múnich fue más bien baja, fue más baja de lo que es habitual. Es decir, como antes explicaba, eran receptores del pase de central, eran receptores muy abajo del pase de central. Cuando el equipo logró evolucionar, que tuvo algunos momentos, pocos, pero tuvo algunos momentos donde consiguió salir, especialmente al principio, ellos no ganaban altura como para poder condicionar a sus laterales, sino que se quedaban en zona intermedia. Es decir, la sensación de buscar siempre riesgo controlado, de buscar estabilidad y poca actividad ofensiva. Es lógico, es normal protegerse un poco ante un equipo del potencial del Bayern de Múnich en el juego, en las variantes y en las transiciones, pero creo que el respeto excesivo del Barça fue demasiado y le costó en gran parte quedar tan sometido en el partido. Por lo tanto, la primera explicación es la diferencia de las 2 líneas de presión, la cual vimos en los 2 equipos, porque en el caso del Bayern de Múnich no hace falta decir que hizo su línea de presión habitual, la propuesta habitual, muy hacia arriba, desacomplejada, situando la línea defensiva en el medio del campo, alejando al Barça y poniendo al Barça
en su propio campo, es decir, vimos un Bayern de Múnich que rápidamente condicionó a el Fútbol Club Barcelona. Y eso no solo son sensaciones, sino que son datos, no es casualidad de que del total del 100% del tiempo de juego, un 35% del tiempo global del juego se desarrollara en el último tercio de campo del Barça. De ese 35 hay que sumarle que un 45 fue en medio del campo, y si sumamos las dos nos da que únicamente el 20% de todo el juego que se produjo en el partido fue cerca de la portería de Neuer. 35 cerca de Ter Stegen, 20 cerca de Neuer. Un equipo que quería defender hacia adelante, un equipo que se sentía valiente, un equipo que era activo y otro que era más bien reactivo. Además, fue un tema que se fue retroalimentando, porque eso es lo que acostumbra pasar en el fútbol. Después de los primeros minutos de tanteo, donde sí que es cierto que el Barça tuvo cierta estabilidad, yo creo que fue algo que, en el cual el Bayern fue ganando terreno, porque los primeros minutos siempre son un poco de observar el entorno, si hay alguna cosa distinta, las sensaciones. A la que el Bayern detectó esa pasividad azulgrana con balón, ese punto de excesivo respeto, desacomplejadamente se fue hacia arriba. Quizá la carencia más grande del Bayern de Múnich, que es un equipo que es súper rematador, de hecho es el más goleador de las últimas 2 ediciones de la Champions, pero que también concede, y sobre todo concede en las espaldas de los dos centrales, a la que los dos centrales, la línea defensiva, vieron que el Barça tenía excesivo respeto, que les amenazaba muy poco, tiraron hacia arriba con más confianza, con más fortaleza, se sintieron más fuertes, y eso quiere decir más efectivos aún en campo rival para poder robar en estas zonas. Y eso lo traducen los datos. Antes os he dado las de la localización, pero es que la de las recuperaciones es brutal, es realmente súper reveladora, porque hay un dato Opta que nos informa de la altura media de las recuperaciones de un equipo. Bien, con estas dos propuestas de juego, la altura media de las recuperaciones, ya no entramos en números globales, en números de totales de recuperaciones, sino de dónde son cualitativamente. La altura media de las recuperaciones del Barça, de este Barça, con esta pasividad, con este respeto excesivo, fue 23,6 metros, muy abajo, muy abajo. Si ponemos la altura media, si contraponemos la altura media de las recuperaciones del Bayern de Múnich, vemos una diferencia sideral. Las recuperaciones media del Bayern de Múnich se hicieron en una altura de 40,6 metros, es decir, de 23 por las del Barça a 40,6 del Bayern de Múnich, prácticamente el doble de altura. Eso es muy revelador de la línea de actividad, de la línea de presión, de dónde situó el cuerpo del equipo. Siempre os digo lo mismo, la altura de tu presión va a ser la altura donde vas a jugar como equipo. Y luego, si analizamos eso y si a eso le añadimos estos dos argumentos que os he dado hasta ahora, es decir, una, la línea de presión, dos, el poco riesgo, esos pases que siempre iban a la zona donde la pérdida podía hacer menos daño, pero que no progresaban, no conseguían progresar. Es decir, cuando un equipo te viene a apretar arriba, ¿dónde concede sus espacios? A las espaldas. La mejor manera de hacerle daño es atacando esas espaldas. Lo puedes hacer de dos maneras, jugando directo, no es tan seguro, es como una moneda al aire, no tienes tanto porcentaje de éxito, o lo puedes hacer intentando salir, y las veces que salgas vas a tener un balón controlado en zona de medios y mucho espacio a las espaldas de las defensas rival, con lo cual el porcentaje de éxito es muy grande. Pero si no entras en riesgo, si tus pases no baten línea, si no superas, ahí hay pocas probabilidades. Y de hecho, muy pocos pases de los tres centrales para batir línea, muy pocos pases de los carrileros para poder conectar arriba, muy pocos pases peligrosos, muy poco de los medios de dentro, pocas conducciones individuales, no vimos ni una de Jong que nos tiene acostumbrados, ni de Pedri, muy pocos 1 contra 1 para poder limpiar la zona respecto al rival, poco riesgo. Primer argumento. Segundo argumento, la línea de presión, la diferencia de las líneas de presiones de los dos equipos. Tercer argumento, que va ligado con el plan de partido. Si la actividad es un poco reactiva, si el plan de partido pasa por ser un poco esperar en tu campo para tener pocas pérdidas y para poder atacar los espacios,
al menos uno de los dos puntas tiene que ser adecuado para ir al espacio, y eso el Barça no lo tuvo. Luuk de Jong y Memphis Depay. Luuk de Jong, desde luego, no es rápido para ir al espacio, puede hacer descargas, pero aún así el Barça salió en largo, pero tampoco excesivamente por la presencia de Luuk de Jong. Pero vamos a lo que íbamos. Condicionar, ser una amenaza real, el Barça no lo fue en ningún momento, porque Luuk de Jong a los espacios no es peligroso, y Memphis Depay, que lo podría hacer, cada vez lo hace menos, porque es una tipología de jugador buenísimo, rápido, con prestaciones técnicas increíbles, muy bueno, pero que le gusta más recibir entre líneas que no explorar, ir al espacio, y más aún si en el contexto de partido que se dio el Barça tiene poco balón, le cuesta salir. Así que estas son las tres razones por las cuales explican que el Barça llegará muy poco ya a medio campo, llegará muy poco en zona última de campo, y es que además, sin amenaza, sin presencia aquí, el Bayern de Múnich se sentía con la fortaleza para poder robar mucho más arriba. Eso es lo que explica que el Barça disparara poco. En general, que no disparara ni una vez a portería, porque todas las ocasiones, pocos acercamientos de peligro que tuvo el Barça fueron por acciones individuales, por excursiones de Jordi Alba, por alguna acción puntual, por alguna falta, por alguna estrategia, pero no por el juego general. Cuando un equipo se acerca poco a la portería rival, puede pasar cosas como estas, que no se dispare portería. Cuando un equipo concede y deja que tu rival esté cerca de la portería, pueden pasar cosas como las que vimos. Primer gol del Bayern de Múnich, tercer gol del Bayern de Múnich, vienen el primero de un rebote y el tercer de un disparo que va en el palo, y aún así encuentran superioridad en el rebote. Por ahí creo que se explica la gran superioridad del Bayern de Múnich. Será bueno que el Barça tome nota de este tipo de situaciones. Esto acaba de empezar, pero realmente siempre que el Barça es reactivo no acostumbra a salirle bien. Así que hay bastante más del es lo que hay, al menos desde mi punto de vista.